Noticias falsas, bulos, ataques a los periodistas en zonas de guerra, gobiernos autoritarios en países democráticos, la libertad de prensa atacada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Basta ver este mapa que publica Periodistas Sin Fronteras. Hace 10 años la situación en el mundo era esta: media Europa en verde, países como Namibia, Canadá, también en una situación buena, y casi todo Occidente en amarillo, es decir, una situación relativamente buena. 10 años después, este es el mapa, mucho más oscuro, mucho peor. En los próximos minutos, preguntas y respuestas de cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado con la libertad de prensa, cuál es el futuro del periodismo. Se las hemos planteado a varias defensoras del lector de medios internacionales que se han reunido en la redacción del País. Journalism is not dying, but it's definitely struggling, and there are forces that are actually fighting critical journalism. Pero ¿cómo se pone en marcha ese miedo a la libertad de prensa en una democracia, en un país como Estados Unidos, donde la libertad de prensa está recogida en la primera enmienda de la Constitución? Se lo preguntamos a dos personas que lo sufren a diario. Amanda Barrett es vicepresidenta de Associated Press y Luzmeria Reyes es periodista venezolana que tuvo que irse de su país y ahora vive en Estados Unidos. Lo que yo vivo en este momento, lo que veo que vive mucha gente en Estados Unidos es una situación de miedo en el que llaman a la autocensura y eso lo vivimos muchísimo nosotros en Venezuela. O sea, cuando te digo que tienes que limpiar tus estados de WhatsApp, que tienes que ver cómo tienes tu teléfono, qué fotografías tienes, qué estados tienes, qué es lo que vas a publicar en tus redes sociales. Cualquiera, cuando uno dice eso, dice, bueno, es un país autoritario como es Venezuela, como puede haber sido Nicaragua o como es Cuba, pero nunca te podrías imaginar que eso estuviese ocurriendo en los Estados Unidos. Claro que estamos sintiendo la presión contra la libertad de expresión en Estados Unidos. Como sabes, AP ha tenido que recurrir a los tribunales para defenderse del gobierno de Donald Trump, que nos retiró la acreditación en la Casa Blanca por nombrar el Golfo de México y no seguir su deseo de llamarlo Golfo de América. Esto realmente no se trata de un término, sino de controlar el discurso. La libertad de expresión está protegida en la Constitución. Estamos padeciendo la presión igual que le sucede a otras empresas. La impresión que tengo, porque no puedo generalizar, es que todavía en Estados Unidos las distintas grupos están como en shock. O sea, yo digo que en Latinoamérica, decimos varios latinoamericanos, estamos acostumbrados, lamentándolo mucho, a que el Estado no responda, no te proteja. En los Estados Unidos eso no ha sido así. Entonces, ver que desde las distintas instancias del Poder Ejecutivo están atacando valores fundamentales de esa sociedad, yo creo que eso todavía no lo han terminado de procesar. Algunas personas dirían popularmente que están en estado de negación. Estados Unidos es el caso más sorprendente porque en un año, en ese ranking que elabora Periodistas Sin Fronteras, ha perdido 10 puestos. Solo 7 países están actualmente en situación buena, todos en Europa, los países nórdicos, Estonia, Holanda e Irlanda. Pero ¿dónde está el origen de los ataques a la libertad de prensa? ¿Hay un momento cronológico en el que el periodismo empieza a perder importancia? He notado cambios durante la pandemia, porque mucha gente se enfoca demasiado en ellos mismos. Han visto su pequeño mundo amenazado sin saber qué iba a pasar, encerrándose en sí mismos y volviendo ahora a abrirse poco a poco. Pero están volviendo con desconfianza hacia la ciencia, la justicia, los políticos y los medios. Y estos son los 4 pilares de nuestra democracia. Así que la desconfianza es hacia la democracia. No está funcionando bien para ellos. Ahora tenemos que descifrar cómo les hacemos volver a tener confianza. Cómo les demostramos que somos indispensables cuando tienen que luchar por su propia supervivencia. Y ahora les estamos pidiendo que paguen por las noticias. Vamos a hacerlo. Es una situación complicada. Ahí surgen los bulos. ¿Os acordáis del día que Trump dijo que los inmigrantes comían perros? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ¿O el parking de Bonaire en Valencia, donde iban a aparecer muertos después de la dana? Ahí hay cientos de cadáveres.
Las dos son mentiras, amplificadas por las redes sociales. ¿Por qué hay gente que prefiere las noticias falsas a la verdad? No creo que nadie escoja creer mentiras. Pienso que la gente cree que lo que cree es la verdad, porque la información que reciben apoya lo que piensan. No me gusta ser demasiado crítica con la gente que recibe mala información porque son el resultado de la situación en la que estamos viviendo. Tenemos muchos desafíos en todo el mundo con líderes autoritarios, desinformación y falta de tiempo de atención de los consumidores de noticias. No es solo un problema del periodismo, es un problema general que hace muy complicado llegar a saber dónde está la verdad. Tiene algo positivo y negativo. Lo positivo es que cuando era fácil saber dónde estaba la verdad, había mucha gente que se quedaba fuera. Gente que no se sentía representada dentro de las redacciones, los gobiernos o las grandes empresas. Ahora tienen medios para hacerse escuchar. Pero claro, actores tóxicos tienen también acceso a esos mismos canales. Esos actores van desde los que tratan de desinformar a la gente por una razón concreta hasta los que desinforman porque así ganan dinero. Luego están los que desinforman sin querer porque ellos mismos han recibido mala información. Es un entorno complicado, enrevesado, y el periodismo es parte de este mundo. No lo puedes separar de todo lo demás. Todo esto se complica mucho más con la aparición de una nueva herramienta, la inteligencia artificial, que puede convertir Gaza en un paraíso turístico, a Trump en papa o a Sánchez y Feijóo en amigos íntimos. ¿Será esta inteligencia artificial una amiga o una adversaria del buen periodismo? Haremos que sea útil para nosotros. No va a poder arrebatarnos el sentimiento de humanidad, la creatividad. No podrá suplantar todo eso. La convertiremos en nuestra aliada, porque en otro caso perderemos mucho más que nuestro trabajo. Perderemos el sentido de ser seres humanos. Así que convertiremos la inteligencia artificial en nuestra amiga y tendremos que trabajar duro para hacer entender a los usuarios cómo podemos trabajar con ella sin que nos suplante. Eso no lo podemos permitir. Lo que va a pasar es que la inteligencia artificial generativa va a crear cosas que van a parecer periodismo y será imposible detectarlo por un ojo que no esté bien informado. Dicho esto, todo lo que estamos viendo en inteligencia artificial se encuentra con algo así como un sexto sentido entre los usuarios que detecta lo que está hecho por seres humanos o por inteligencia artificial y que prefiere a la obra humana. Igual no saben decir que se ha creado por inteligencia artificial, pero cuando les das la opción de elegir, escogen la historia o el vídeo editado por los humanos. El desafío es que esta historia o ese vídeo toma mucho más tiempo en generarse que algo por inteligencia artificial que puede producir 20 o 30 historias en un minuto. Tenemos que ser ingeniosos para ver cómo tratamos la inteligencia artificial, cómo convivimos con ella. Creo que los europeos lo regularán mucho más rápido que los estadounidenses. Después de todo lo que hemos visto, del comportamiento de algunos países, de los cambios tecnológicos, de las amenazas a los periodistas, nos queda una última pregunta. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo debería ser el periodismo en el futuro? Creo que el periodismo puede ayudarse a sí mismo siendo más transparente, ayudando a la audiencia a entender cómo recopilamos la información, cómo hacemos nuestro trabajo. Hemos sido opacos sobre cómo tratamos la información, que para mucha gente parece magia. Y puedo decirte por las preguntas que me hace mi propia familia que no entienden el proceso. Creo que tenemos que recurrir también a los tribunales para luchar contra regulaciones, gobiernos, y tenemos que protegernos a nosotros mismos. Existen herramientas como el borrado de tu huella digital en Internet para que no te puedan localizar, saber dónde vives. Creo que son herramientas con las que podemos luchar. Creo que nos toca y nos
seguirá tocando hacer. Esto puede sonar a eslogan, pero yo creo que tiene mucha profundidad, que es hacer más y mejor periodismo. Pero hacer más y mejor periodismo no pasa solo por hacer un periodismo técnicamente apropiado, sino que sea un periodismo que esté muy conectado con la gente. Para hacer mejor periodismo también tenemos que entender esa sociedad que está generando esos cambios también y que está recibiendo estos discursos polarizadores y que está respondiendo a esos discursos. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Yo creo que un trabajo del periodismo es seguir navegando, metiéndose en esas aguas para poder entender esos procesos.